daño en el organismo. En tanto que traumatismo es ese daño resultante del acto del trauma en el ser humano. Entonces podemos estudiar las lesiones no mortales, que son todas aquellas lesiones que previas averiguaciones podemos establecer la peligrosidad de la misma y de igual forma la temporalidad, o es decir, ese proceso de tiempo que necesita el paciente para recuperarse de la lesión como tal y el lapso de tiempo que el paciente va a requerir en función de poderse rehabilitar. La rehabilitación consiste en volver el funcionamiento del organismo para el desarrollo de sus actividades laborales, estudiantiles, sociales o familiares. En general, restablecer al individuo el entorno en el cual se moviliza. En cuanto a la peligrosidad, al referirnos a este aspecto, estamos estableciendo que si se produjese una lesión, un trauma, una contusión o en su defecto una herida, puede o no poner en riesgo la vida de una persona. Dentro del contexto del proceso penal, sin importar cuál sea su condición respecto de la lesión, podemos nosotros dirimir o judicializar este proceso hasta que se logre establecer un proceso penal y con ello lograr una sentencia. Como consecuencia médico-legal, si una lesión dura más de 15 días o por el contrario, existe riesgo de muerte, deberá ir forzosamente a dirimirse de forma judicial. Independientemente de que si la lesión fue hecha con dolo o culpa, ya que eso solamente es competencia del Ministerio Público, no del médico forense. Pues el médico forense el rol que va a jugar es convertirse en un perito cuando el juicio se torne público. La traumatología forense. En ella tenemos que establecer dentro de todas la gama de situaciones que existen dos aspectos que son muy importantes. Uno es la temporalidad de la lesión y el otro, los certificados post lesión. Es decir, son situaciones que se van a establecer a través inicialmente de la temporalidad de la lesión que se va a circunscribir a ese proceso en cuanto al tiempo en el cual se trata de restablecer una función de tipo fisiológico normal, considerando esos parámetros de los cuales debe permanecer en una condición de salud por más de 2 semanas, que va a significar entonces que el individuo no está ni apto ni capacitado para el desarrollo de su actividad cotidiana normal. En cuanto a los certificados post lesión, recordemos que todo médico, independientemente del médico forense, debe
a solicitud naturalmente del paciente, porque el otro es apegado a derecho, ya es cuando hay una orden del Ministerio Público o bien de un juez competente en el cual le solicita al perito un certificado de la lesión, el cual no debe de colocarse que no hay consecuencias médico-legales. Y ahorita les explico cuál es la circunstancia. Nosotros debemos de otorgar un certificado después de un trauma que sea previo, un evolutivo y por supuesto al reinsertarse a su vida normal, un definitivo. Con ello es imprescindible que en la lesión previa es cuando el paciente es evaluado inicialmente. Vamos a suponer que el paciente fue agredido eh, con proyectil de arma de fuego y al paciente lleva dos heridas localizadas, uno en el hemitórax derecho y el otro en el hipogastrio. ¿Qué eso quiere decir? En el tórax del lado derecho y el hipogastrio es arriba del ombligo. De tal manera que el paciente debe someterse a la evaluación de emergencia, llega consciente, con sangrado, lo cual con dificultad para respirar, lo cual es imprescindible hacerle las imágenes diagnósticas, por lo que se somete a una tomografía Excel computarizada y en 5 minutos tengo el resultado, lo cual clínicamente ya yo lo tenía establecido, que era de instrumentar quirúrgicamente al paciente. Se instrumenta quirúrgicamente al paciente, se le pone un catéter intercostal conocido popularmente como sello de agua. Ese catéter intercostal va a hacer que el pulmón se logre expandir otra vez, porque recordemos que los pulmones pues se asemejan a unas vejigas, a unos globos y fácilmente pueden colapsar. A partir de la instrumentación quirúrgica, yo tengo que ir evaluando al paciente cotidianamente a fin de establecer un tiempo para poder de nuevo dirigir un certificado de la evolución, en el cual voy a poner yo que el paciente ventilando bien, saturando 97 de volumen, con signos vitales normales, defecando. ¿Por qué es importante establecer que defeca y que ya ingiere alimentos por la vía oral? Porque al pensar que un proyectil de arma de fuego ingresó en el abdomen o en el hipogastrio, lo primero que puedo pensar es que va a tocar estómago o intestino delgado o grueso, o ambos. Por lo tanto, al hacerle la exploración quirúrgica que se llama la parotomía exploradora, voy a darme cuenta yo si hay daño gástrico o daño intestinal, o solamente el paciente tuvo mucha suerte y no le interesó ningún órgano vital. De tal cuenta entonces que su recuperación, ojo, su recuperación va a ser pues probablemente entre 2 y 3 semanas. Evidentemente del hospital sale al cuarto día, tercero o cuarto día, ya sin el catéter intercostal, con una radiografía de referencia antero, posterior y lateral, para que yo pueda identificar que la silueta pulmonar está otra vez neumatizada. Eso quiere decir llena de aire. Posteriormente, en un par de semanas, vuelvo a evaluar al paciente para establecer ya un certificado definitivo y con ello cumplir con lo que establece el protocolo. De esa cuenta, entonces, si el paciente, otro paciente, tuviera
un accidente automovilístico, a manera de ejemplo, un accidente automovilístico y tiene un trauma craneoencefálico, yo no puedo hacer una evaluación a priori sin antes tener primero el examen físico que le debo hacer al paciente al ingreso al hospital, si va consciente, si va inconsciente, si va semiconsciente, si tiene problemas para moverse, si es una hemiplegia derecha, izquierda, le mando a hacer una resonancia magnética y ahí me va a informar, y por ejemplo sale que tiene un hematoma subaracnoidea. Entonces debo de preparar al paciente para que entre a cirugía y se le drene el coágulo. Eso va a llevar un tiempo posterior, no sin menoscabo de que es necesario un proceso de temporalidad para lograr recuperarse y rehabilitarse posteriormente. Todo esto, todos estos ejemplos que hemos puesto, deben establecerse para no dar certificados, un solo certificado, sino que tiene que ser dividida en las fases que les indiqué. Además, al paciente, al hacerle el certificado definitivo, sobre todo al paciente de trauma craneoencefálico, debemos establecer que sus condiciones volitivas y cognitivas estén óptimamente establecidas. O, de lo contrario, podría ser imprescindible la evaluación por neurología y eh, la fisioterapia o la terapia física que sea necesaria. Y de esa situación surge entonces la máxima de que nunca se debe otorgar un certificado de ninguna naturaleza de este tipo de accidentes. Menos aún si yo tengo una sospecha por la historia de la paciente de que ha sido agredida sexualmente. Pues cuando existe la sospecha de una agresión sexual, entonces se debe proceder como les expliqué la semana anterior en cuanto a la evaluación de los órganos genitales, las mamas, los glúteos y el ano, para establecer, por ejemplo, cómo está, en qué condiciones, si hay erosiones, escoriaciones, hay hematomas, hay equimosis, hay sugilaciones en las mamas, o bien en el cuello, hay mordeduras en los muslos, en los glúteos, cómo está el clítoris, su capuchón, los labios mayores, los labios menores, si hay algún tipo de fluidos dentro del introito vaginal, si hay erosiones en los labios, si hay escoriaciones, si hay sugilaciones, si hay hematomas en los muslos. Paso a la parte de los glúteos para evaluarlos de igual forma, el esfínter del ano, si hay desgarros recientes, pasados, cicatrizales, etcétera. Pues con ello voy a establecer eh, mi certificado describiendo y gráficamente las fotos, que es la planimetría del cuerpo humano. Además, si además de la agresión sexual hubo violencia física y esta le impide a la dama, no solamente si puso o no su vida en riesgo, sino que imposibilita no solamente su aspecto físico, sino fundamentalmente el psicológico, laborar durante 15 días, se coloca en el certificado que posteriormente se dictaminará y seguramente van a ver si hay un sospechoso, consecuencias médico-legales. La traumatología forense. La traumatología forense, su principal eh, proceso o su principal proceso es adquirir por parte de ustedes esa formación académica que les permita poder diferenciar cuando una lesión
se ha producido estando vivo el sujeto o cuando esta lesión ya es post-mortem, ya que hay signos que en este momento pues no son sujetos del curso de la clase, pero que posteriormente los vamos a evaluar. En particular, el estudio y la clasificación de las contusiones, así como poder establecer su data, se van a configurar esas características para poder establecer un análisis médico legal adecuado. El estudio de estas lesiones y la precipitación que nos va a permitir establecer nos va a posibilitar que ustedes puedan identificar de buena forma las diferentes características de las lesiones durante un juicio a través del dictamen o del peritaje médico forense. De esa cuenta, entonces, las lesiones son muy importantes o son procesos muy importantes dentro de la concepción médico-legal, así como todos los aspectos que en ella se van a involucrar. De hecho, existe el aspecto médico vinculado con el aspecto jurídico hasta lograr que ese vínculo sea tan fuerte que se convierte en la medicina legal. Y desde el punto de vista médico se pueden establecer la naturaleza, la localización, la gravedad, el mecanismo y la vitalidad de la producción de la lesión. De esa cuenta también podemos evaluar la evolución, las complicaciones si existiesen, qué secuelas dejan en el paciente. Mientras que desde el punto de vista jurídico se van a valorar todas esas circunstancias que van a afectar directamente al agresor y toda esa parafernalia o tipología legal de las distintas lesiones. En función de la gravedad de las lesiones, las vamos a clasificar como mortales y no mortales, siendo las primeras las que van a ser o las causales del fallecimiento de una persona, ya sea de forma inmediata, que la podríamos catalogar que murió en el lugar de los hechos, o bien una muerte al arribo, que significa que cuando el paciente es transportado y llega a la emergencia al hospital y salen los residentes a recibir al paciente, se dan cuenta por la ausencia de signos vitales que el paciente ya falleció. Esto es una muerte diferida, ya que aunque esta sea como consecuencia de la gravedad, le produjo la muerte. Podemos entonces nosotros, compañeros, de considerar que una lesión es cualquier alteración, daño que se produzca en el organismo humano. Evidentemente va a ser de los tejidos, si fuese una causa externa, o por una enfermedad. Existen, pues, algunas diferencias respecto a lo que entendemos
por lesión desde el punto de vista médico y desde el punto de vista jurídico. Estas diferencias, pues, no dejan de ser conceptuales y existen también desde el punto de vista jurídico, ya que desde ese punto de vista legal no podemos establecer un concepto unívoco de lesión, sino que existen diferentes conceptos según los complementos desde el punto de vista ya sea penal, civil o laboral. Desde la perspectiva médica, el término lesión va a presentar obviamente aspectos anatomopatológicos, es decir, van a representar alteraciones morfológicas de células, tejidos, lo que nos puede llevar también a lesiones de tipo orgánico. Esto se va a constituir como una definición clásica en medicina que considera a una lesión como toda alteración anatómica o funcional o funcional ocasionada por agentes externos o internos. Estas pueden estar causadas por una situación interna o se debe descartar también todas aquellas situaciones que son ajenas al organismo o puede ser también una causa externa, ya sea de naturaleza violenta, por lo que se va a hacer o se va a tornar imprescindible la intervención judicial. Estas causales de origen externo van a desencadenar alteraciones funcionales, eh, no solamente de tejidos, células, tejidos, órganos, sino que puede causar también esa alteración psicológica, llegando a poderse instaurar cuadros después de traumas cráneoencefálicos, tales como demencia postraumática o bien trastornos ansioso-depresivos, que en algunas ocasiones son causadas por el shock de, por ejemplo, un accidente automovilístico, eh, ser partícipe y salir ilesos de un atentado con proyectil de arma de fuego, etcétera. De esa cuenta, entonces, tenemos que definir de una manera un poco más simple que en medicina legal, lesión se constituye en todas esas alteraciones de la salud o bien cualquier otro daño o tatuaje material. Al decir tatuaje es la huella en el cuerpo humano, no los que se hacen con pintura. Si estos efectos son producidos por una causa externa al mismo organismo, podemos definir como lesión es toda aquella alteración de salud o cualquier otro daño porque está alterando la salud psicobiosocial del paciente. Es una alteración anatómica y funcional de una persona que el sujeto activo se lo causa sin ánimo de matarla mediante el empleo de una fuerza exterior. Podemos considerar también como otra definición
que es toda alteración funcional, ya sea esta orgánica o psíquica, que es producto de factores externos. Es una definición diferente que sea lesión toda aquella que deje huella material en el cuerpo humano, los cuales son verificados a través de la evaluación forense en base a exámenes clínicos, a imágenes diagnósticas, a exámenes de gabinete, así como la evaluación clínica, las interconsultas, etcétera. Lesión también se puede considerar como todo aquel tipo de agresión externo, de una causa externa. Esto es de acuerdo con el agente vulnerable y lo vamos a clasificar como agentes químicos, físicos o biológicos. Las heridas. Estas constituyen la pérdida de la continuidad de la piel, lo que en términos coloquiales nosotros podemos establecer como que se rompió la piel, ya sea por una contusión, por una agresión con arma blanca que se caracterice por ser corto contundente, punzante, corto punzante, etcétera. De esa cuenta entonces podemos nosotros establecer que una herida va a ser toda lesión producida por instrumentos que constan esencialmente de una hoja terminada en punta aguda y con uno o dos bordes de filo o bordes cortantes. Desde el punto de vista médico legal, este tipo de lesiones que nosotros les llamamos lesiones cortantes y todas las variedades que pueden producirse a través de instrumentos como un machete, un hacha, una espada, un bisturí, una navaja, tijeras, un verduguillo, puñales, eh, cortaplumas, cortapapeles, etcétera. De tal forma entonces que llegamos a la parte toral, que es el daño. El daño es un sinónimo de lesión que va a ir en detrimento o menoscabo que por acción de un sujeto activo recibe un sujeto pasivo y que daña su bien tutelar, que es la vida. Además, va a englobar no solamente los aspectos puramente materiales y fisiológicos, sino que también en muchas ocasiones se engloba los aspectos puramente psicológicos. Esta implicación jurídica de resarcir o reparar el perjuicio o daño o lucro producido por un individuo está constituido en el Código Civil. Las lesiones culposas. Inicialmente vamos a hacer unas breves consideraciones en cuanto a este aspecto, teniendo presente pues que yo no soy abogado y que lo que vamos a hacer es de alguna manera reflejar lo que ustedes ya saben que está establecido eh, en el código penal. Para ser más precisos, en el capítulo 5, que se refiere a las lesiones, que inicia con el artículo 144, que es la concepción jurídica de lesión,
el artículo 145 que establece las lesiones específicas, el 146 las lesiones gravísimas, el 147 las lesiones graves, el 148 las lesiones leves, así como el 150 establece las lesiones en riña tumultuosa. Perdón, el 149 es riña tumultuosa y el 150 son lesiones culposas. De esa cuenta, entonces, ustedes deben de ir con su código penal y establecer los diferentes tipos de lesiones, sean contusas, heridas, cortantes, punzocortantes, para poder enmarcarlas como un ejercicio, que así me pidieron que les pusieran el parcial, para que ustedes en ese ejercicio lo puedan definir de una manera pronta y oportuna. De esa cuenta, entonces, pues, continuamos con lo que está establecido, y además de los códigos que ya les cité del capítulo quinto, el derecho penal establece que la culpa va a radicar en la ejecución del ilícito, sin que se tenga esa prevención a fin de evitar el daño, pero que en la misma medida el individuo que actúa como sujeto activo no tenga el deseo o la intención de llevarla a cabo. Las lesiones personales. Estos son delitos culposos, eh, sobre todo de tránsito, que se agravan o que tienen agravantes, como son el consumo de alcohol, el consumo de enervantes, de estupefacientes, de todos aquellos elementos que puedan de alguna manera interferir con sus condiciones cognitivas o volitivas y que les imposibilite o le reste la capacidad de conducir un vehículo. A sabiendas de que si es un piloto de un transporte de pasajeros, estas pues también se incrementan un tercio. La intencionalidad. Tenemos claro que los accidentes de tránsito generalmente, o en una buena parte, pues para no ser tan absolutistas, son circunstanciales y que que en su que mayoritariamente se consideran culposos. Pues según la data que se tiene de manera internacional, el 98% de los casos, el conductor no utiliza el vehículo como una arma homicida. Y con ello, pues, tampoco tiene la intención de causar lesiones personales. Más que todo, se pueden enmarcar en situaciones como imprudencia, impericia y negligencia. Esta parte de la cinemática es quizás la forma, desde el aspecto de física cuántica, en la cual nosotros nos vamos a explicar el porqué de las lesiones. ¿Por qué yo lesiono a alguien en el estadio cuando torpemente tira una piedra, o bien sobrevenden la capacidad del estadio y empiezan los disturbios? Entonces, la cinemática del trauma. Este se constituye en un proceso que permite analizar
un evento traumático y con ello determinar las lesiones potenciales provocadas por las fuerzas y movimientos que se van a involucrar dentro de ese evento. Ese, esa parte mecánica que trata del movimiento, en el cual se evalúan sus condiciones de espacio, de tiempo, sin tener en cuenta toda esa multifactorialidad de procesos que la producen. Si queremos nosotros encontrar qué significa etimológicamente, pues se deriva del griego kinein, que significa mover o desplazarse. Es la rama de la mecánica que va a describir el movimiento de los objetos sólidos sin considerar cuáles son las causas que lo originan. ¿Qué significa eso? Que son todas esa gama de fuerzas y se limita principalmente al estudio de la trayectoria, así como se evidencia aquí en la diapositiva, que tenemos una parábola y va a ir establecida en función de la temporalidad. Con ello utiliza la velocidad y la aceleración, lo cual se tiene que describir como el objeto va cambiando de posición en función del tiempo. Establecemos que es cavitación, sabiendo que ocurre cuando las células y los tejidos son impactados por un objeto móvil que se desplaza fuera de su punto de impacto y sobre todo lejos de la trayectoria del objeto, del cual es el que intercambia la energía, y el tamaño de la cavidad va a estar relacionada con el número de partículas que el objeto importa en el proceso de su movimiento, del impacto y de su onda expansiva. ¿Cuáles son entonces los mecanismos del trauma? Nosotros, compañeros, debemos de tener presente que no es la velocidad la que mata, sino, por el contrario, la detención súbita. La, para que recordemos un poco de su física del tercero básico, la energía no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar dependiendo de la masa y la velocidad, así como la consideración más importante es lo que va a generar la onda expansiva al impactar con el objeto. De esa cuenta, entonces, la cantidad de energía se establece a través de la compresión de todo ese grupo celular que es impactado y comprimido, aplastado, en el cual se lesionan células, tejidos y en muchos casos los órganos, pudiendo establecer como un ejemplo el corazón, en el cual en un proceso como el que les mencionaba, y tal vez algunos de ustedes se recuerdan en el año 97, 98, en un encuentro de fútbol de la selección nuestra con la de Costa Rica, se sobrevendieron la capacidad instalada del estadio, lo cual pues causó que
en ese tumulto que se armó, fallecieran como 70 personas. Todas ellas murieron eh, por trauma cerrado de tórax, por trauma cerrado de abdomen y o por asfixia. Entonces, el ejemplo, les ponía yo que el corazón es comprimido no solamente por el esternón, sino que en la parte posterior por la columna vertebral. Entonces, si nosotros provocamos un trauma cerrado de tórax, en el cual exista una desaceleración, como por ejemplo en un accidente vial o sobre todo en un accidente de motocicleta, entonces los órganos que se encuentran unidos a otras estructuras se pueden separar. Dentro de las que con más facilidad se pueden romper es el vaso, los riñones, el callado aórtico, se puede desgarrar la víscera hepática. En el momento del impacto, generalmente se presentan movimientos distintos de aceleración y desaceleración. Entonces, ahí es posible que el vaso más grande del cuerpo, o sea, el callado aórtico, se pueda romper y desprender y la muerte es inmediata. Cuando una estructura cambia de velocidad más rápido que la parte de la misma estructura, se incrementa la presión. De igual sucede con los órganos cavilados, que es comprimido en un ritmo muy rápido en comparación con el tejido circundante. La edad del individuo. Evidentemente, la edad de los individuos en un trauma cerrado de abdomen o de tórax es muy importante. De igual manera, poder establecer si el paciente, sea joven o, o veterano o de la tercera edad, un adulto mayor, eh, tiene enfermedades concomitantes. Es decir, enfermedades que ya el paciente las tiene y que pueden estar o no controladas. Esto puede generar un mayor riesgo para su vida. La comorbilidad. Como les dije en los párrafos precedentes, esto pues no más que todas aquellas enfermedades preexistentes de tipo catastrófico, por mencionarles algunas: diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y todas las demás enfermedades que existen y que se cronifican, que es el periodo patogénico, según Level y Clark. Eh, entonces, esto incrementa los riesgos o el riesgo de vida de un paciente al sufrir cualquiera de los eventos que hemos mencionado precedentemente. Los cambios anatómicos. Estos cambios se van a producir a través de procesos osteomusculares, es decir, procesos en los cuales pueden ser diferentes al de la normalidad, que se van aunando a un proceso de accidentalidad incrementada y que de una manera significativa coloca en un riesgo inminente el fallecimiento del paciente en el momento del accidente. Pasamos entonces ahora a los mecanismos del estudio de las lesiones. En estos mecanismos del estudio de las lesiones vamos a considerar todos esos agentes productores de lesiones y podemos establecer
En esta diapositiva solamente yo consideré 4 de los mecanismos de los estudios de las lesiones que son los más, no los más importantes, los más frecuentes. Sin embargo, también existen, además de esos 4 que yo les coloqué ahí, lesiones debidas a sobreesfuerzo y lesiones debidas a aspectos psicológicos. Vamos a entrar a tocarlos de una manera muy particular, porque en primer término, para que ustedes tengan conceptualizado estos aspectos y puedan identificarlos con relativa facilidad. Los agentes mecánicos se producen generalmente a través de la violencia externa, son los más frecuentes y en principio se consideraba sinónimos de la lesión, sobre todo dentro de la esfera penal. La gravedad de este tipo de lesiones va a estar vinculada, entre otras, a la relación que existe con la topografía anatómica sobre o en el sitio donde actúa el objeto, la velocidad con la que va a incidir sobre el cuerpo, evidentemente el tamaño del objeto. Y debemos también considerar, mis estimados, características particulares del objeto. Si son armas blancas, proyectil de arma de fuego, elementos contundentes, un garrote, un bate, un leño, etcétera. Si hablamos de lesiones de origen físico, son todas aquellas que se pueden derivar de acciones como el frío, el calor, las variaciones de la presión atmosférica, las radiaciones ionizantes y cualquier otro agente físico, así como las propiedades que posee cada uno de los agentes, de los cuales van a ser responsables del tipo de lesión que se produzca. Por ejemplo, los atletas que escalan montes como el Everest, el Himalaya, deben ir bien protegidos, pues las temperaturas son muy fuertes y bajan muy fácilmente y entonces pueden tener congelamiento. Y las partes del organismo, cubiertas o no, que se pueden dañar son la punta de la nariz, se pueden necrosar, los labios, el pabellón de las orejas, el pulpejo de los dedos de las manos y en la región plantar, igualmente los dedos de los pies. Pues como son las regiones más distales, la cantidad de sangre que necesitan es menor, pero derivado de las condiciones atmosféricas o climatológicas, el frío produce una vasoconstricción, o sea, hay resistencia vascular para que la sangre llegue más fácilmente. Pregunta de examen. Así me dijo una de sus compañeras, que le voy a decir, Anne me dijo que les preguntara eso. Las lesiones de origen químico. Estas van a incluir ácidos y álcalis. Y en general, todos los elementos que nos puedan producir una intoxicación. En este grupo debemos de diferenciar las lesiones producidas por contacto a través de una superficie corporal, como las aquellas producidas, como les decía, por ácidos o álcalis, o bien todas aquellas que pueden tener un
origen de tipo sistémico. En cuanto a los agentes que son los que lesionan y que se absorben por cualquiera de las vías, recordemos que las vías de absorción son vía gástrica, o sea, la vía oral, las mucosas, como la boca, es decir, hay, ¿qué les pongo de ejemplo? Venenos o sustancias tóxicas, los medicamentos actúan más fácilmente por absorción de la mucosa que de vía gástrica, porque vía gástrica recordemos que tiene que llevar la degradación de los ácidos grasos, la absorción y la difusión, mientras que por vía de la mucosa es directo. Esa era la razón por la cual hace mucho tiempo, bueno, todavía ahora, a los niños cuando tenían fiebre les ponían supositorios por vía rectal, porque la mucosa del recto absorbe y hace más rápido el efecto del fármaco. De la neomelubrina, a esa me estoy refiriendo. También otras vías son la vía intramuscular, endovenosa, intratecal, etcétera. Las lesiones de tipo biológico, de origen biológico, son aquellas que se producen a través del contacto con microbios, microorganismos, bacterias, hongos, protozoos, parásitos, y estas lesiones las podemos considerar como productores de todos esos procesos patológicos o enfermedades, entre ellos la viruela del mono y, y el COVID-19. Y esto viéndolo de un aspecto médico. Solo para hacer un paréntesis, la viruela se erradicó de la faz de la Tierra en 1977 por el sistema de inmunización. En estos casos, nosotros tenemos que, de manera primaria, establecer cuál es el origen de estos agentes y cuál es el mecanismo de transmisión. Puede ser directo como el COVID, puede ser a través de fluidos como la viruela del mono, puede ser a través de un contacto genital como las enfermedades de transmisión sexual o puede ser por intoxicación. Todos, me refiero a no solamente a los tóxicos que nosotros podemos ingerir, sino que a las enfermedades que producen cuando los alimentos están contaminados, sobre todo con, con E. coli, con bueno, hay una diversidad de parásitos, de bacterias que pueden, sobre todo la carne del pollo cuando no está bien cocinada. No digamos el pescado, los ceviches, los crustáceos, etcétera. Las lesiones de sobreesfuerzo, en ella intervienen agentes externos. Y como consecuencia de estos sobreesfuerzos es cuando sobrepasan la capacidad de resistencia de los individuos. El ejemplo más común que les puedo poner yo es cuando alguien levanta un peso superior a su resistencia osteomuscular. Entonces, lo que se va a provocar es una contractura de los músculos eh, lumbares, que evidentemente provoca dolor, incapacidad para deambular, o sea, para caminar. Y con ello, pues, la cronicidad de, si no se trata de forma adecuada un lumbago post esfuerzo, se vuelve crónico. Y los agentes psicológicos, pues, son cuando estas lesiones se producen cuando nosotros agredimos a alguien desde el punto de vista psicológico, disminuyéndole su autoestima,
a través de agresiones verbales, insultos, infravaloración de su trabajo, de su esfuerzo, de su aspecto físico. Y con ello lo que estamos haciendo es coartando la libertad de los individuos, ya sea religiosa, de culto, preferencias y gustos sexuales, su identidad, etcétera. Y con ello le estamos conculcando los derechos humanos en cuanto a sus derechos socioculturales. De esa cuenta, entonces, continuamos. Nada más, solo para agregar que todos estos mecanismos que son productores de las lesiones deben de ir bien determinados para poderlos identificar prontamente. Las lesiones por agentes mecánicos. Este tipo de lesiones que se causan por agentes mecánicos, sobre todo los hematomas y las heridas contusas y toda esa serie de lesiones, pues son provocadas en una buena medida por las contusiones, que son ese tipo de, de lesiones que nos van a causar eh, no solamente los golpes, sino algún otro tipo de, de agresiones, los cuales van a dejar, pues, evidentemente, huellas que pueden clasificarse como los hematomas, las heridas contusas, el aplastamiento o bien los desmembramientos. En cuanto a los hematomas, pues estos se constituyen en traumas producidos por impacto de un objeto romo. Eso significa que no tiene filo, que no tiene punta. Pregunta de examen. Y que el individuo puede ser el sujeto activo o pasivo, según sea el agredido o el agresor. Pasa a ser un sujeto activo, digo pasivo, cuando el cuerpo recibe la agresión, o cuando el cuerpo choca con alguien es el activo. Las heridas contusas son lesiones, o sea, primariamente establezcamos sus características. Son lesiones superficiales que básicamente constituyen o se diferencian por el desprendimiento de la epidermis, pues va a existir poco o no va a haber ningún tipo de precipitación hemática, es decir, no va a haber sangrado. Estas pueden deberse a fricción, sobre todo cuando eran niños. ¿Se recuerdan ustedes los raspones? Cuando se raspaba uno en el asfalto, en aquellas tortas que no estaban lisas, sino que estaban todavía gruesas. Esas cabalmente son las escoriaciones. Y se dan más que todo en las partes expuestas, o a no ser que haya sido accidente de motocicleta en el cual rompe la ropa derivado de la fricción. Esta fricción puede ser tan
fuerte, que puede haber fracturas óseas o bien simplemente las lesiones a nivel de la epidermis o de la dermis que van a producir un tapón seroso que nosotros le denominamos costra. Eso es un tapón serohemático o bien solamente hemático. El aplastamiento. En cuanto al aplastamiento, esta es una contusión superficial sin afectación de la piel. Va a existir una extravasación sanguínea localizada extensa, pues los vasos sanguíneos se desgarran y pueden ser estos tipos de desgarro, pueden ser superficiales, cutáneos, subcutáneos, profundos, musculares, intramusculares o en algunos casos cuando hay traumas cerrados de abdomen o de tórax, ya pueden ser traumas viscerales. Por su etiología, es decir, por la forma, por la gente que los produce, pueden ser traumáticas, espontáneas, terapéuticas y por su intensidad, los hematomas pueden tomarse como equinoma, sugilación, petequias. Las petequias son un signo de algunas enfermedades hematológicas o bien la inoculación de las pulgas, de la cazampulga, de los piojos, de otro tipo de parásitos del pelo. En cuanto, perdón, al hematoma, lo consideramos como una bolsa sanguínea en el cual existe una salida de sangre y su infiltración en el tejido celular subcutáneo, ya que el color de la piel, recordemos que en los casos de eh, la equimosis tiene digamos, un ciclo de vida. Del día que se produjo hasta el tercer día, pues va a tener un color rojo violáceo. Del cuarto al sexto día, solamente violáceo. Del octavo al doceavo día se va a tornar en verde y del 13 día en adelante se va a volver amarillo porque ya la fibrina ya es muy escasa y entonces desaparece. Esto naturalmente si no se aplican algunas otras medidas que tampoco es tema de hoy, por eso no vamos a entrar en detalle y además ya queda poco tiempo. La, el, estaba se corrió la diapositiva. Nos queda las equimosis, que ya les dije su ciclo de vida, y dentro de las equimosis podemos caracterizar las sugilaciones. Las sugilaciones también se le denomina equimosis erótica. Esta es una extravasación de la sangre a través de una succión por la boca, coloquial o vulgarmente chuponeo, que se ve con mayor frecuencia en las agresiones de tipo sexual, en cuello, mamas, muslos, glúteos,
y en la cara interna de los muslos, como ya les mencioné. Estas son producidas a través de una presión negativa que ejerce la boca al succionar. Naturalmente, con esa succión se rompen los vasos superficiales sanguíneos, y si ese chuponeo continúa o esa succión continúa, da lugar a la equimosis conocida como sugilación y o equimosis de tipo erótico. Los agentes de tipo mecánico. En estos agentes de tipo mecánico tenemos que considerar ya las contusiones que van a pasar a formar parte de el estudio de la traumatología forense, en el cual pues es imprescindible que nosotros las podamos de una forma distinguir a través de una definición, pues que nosotros podemos considerar como muy sencilla. Entre ellas, pues podemos mencionar que el hematoma es producto de un trauma producido por el impacto de un objeto que no tiene filo. Que las heridas de tipo contuso son aquellas que se producen por el desprendimiento de la epidermis, en el cual pues el sangrado no es profuso y se puede observar en las partes expuestas de los tejidos. El aplastamiento. Este se constituye en una contusión de tipo superficial que nos va a permitir eh, establecer todos esos procesos, como por ejemplo el que se da en los hematomas, que coloquialmente los podemos considerar como tumores de sangre, y ya los podemos definir de una manera técnica como una protuberancia que se produce por la ruptura de los vasos medianos o grandes, en los cuales pues se va a acumular la sangre de tal manera que coloquialmente los conocemos como chinchones. Las heridas contusas, déjenme decirles que en muchos de los tratados de traumatología forense ya se consideran como lesiones de tercer grado, pues existe una pérdida en cuanto a la solución de continuidad, es decir, se rompe la piel. Y esto fisiológicamente o mecánicamente se produce cuando el agente impacta de forma violenta y va a producir entonces un estallamiento de la piel. Pueden ser, este tipo de heridas contusas pueden ser de dos formas: láserocontusas o láseroincisas. Estas son causadas generalmente por un instrumento que no tiene filo, que es liso, cuyas características en cuanto a la herida que van a producir van a considerarse como una ruptura de la piel de forma irregular, ese aspecto como de machacado
van a existir puentes dérmicos y con ello existen fragmentos de la piel entre un borde y otro y pueden producirse heridas superficiales o profundas. Las características más importantes de este tipo de lesiones contusas las podemos establecer en que van a ser de forma desigual. Son lineales, estrelladas, curvilíneas y, sobre todo, compañeros, sus bordes van a ser irregulares. Generalmente, esos bordes van a aparecer dentados, escoriados y equimóticos. En el fondo de la herida van ustedes a poder apreciar puentes fibrosos, va a existir un plano de declive de la herida que se denomina anfractuoso. El aplastamiento. Esa es una acción en la cual convergen dos agentes contundentes que viajan en direcciones opuestas sobre puntos antagónicos de un segmento anatómico en el cual van a producirse lesiones que pueden llegar hasta los órganos internos. Puede haber ruptura del tejido óseo, que son los huesos, y con ello agravar más el tipo de lesión, poniendo en inminente riesgo la vida del sujeto. El desmembramiento. Si ustedes hacen memoria, hace algún tiempo, pues precisarles con exactitud no puedo, pero digamos unos 3 o 4 años, era muy frecuente que las bandas de mareros desmembraran a sus parejas o bien a las niñas que no les habían pasado corriente, y entonces con una motosierra les cortaban un tercio abajo del hombro y un tercio abajo del muslo, que realmente pues eso no es desmembrar. Desmembrar, sin, si lo queremos llamar dentro de ese concepto traumatológico forense, es como hacían en la guerra de los Balcanes. Encadenaban a los enemigos, una cadena en cada miembro superior e inferior, y los conectaban o los anclaban en un vehículo de doble tracción, y todos jalaban en direcciones diferentes u opuestas, como dice ahí, antagónicamente. Y entonces, a eso sí es desmembrar, porque le están sacando de la articulación glenoidea, el hombro o el húmero, la cabeza del húmero, y de la cápsula de la cadera, el fémur. Entonces, los desmembraban y pues del trauma la gente fallecía. Entonces, técnicamente el desmembramiento no es más que la fragmentación del cuerpo en varias partes. Coloquialmente, nosotros al desmembramiento lo conocemos como descuartizar, haciendo el parangón de lo que se hace con los pollos. Pues también lo último del desmembramiento, si no se me va a olvidar, etimológicamente es quartum, dividir. Dividir en cuartos. Entonces, pierna, muslo, pechuga y alas. Ahí está. Características de las heridas.
Las heridas pueden ser o pueden considerarse, para ser más preciso y correcto, homicidas. Pueden establecerse como únicas o múltiples. Están localizadas en diferentes partes del cuerpo. También pueden ser suicidas, que los principales vasos que utilizan son los vasos del cuello, los pliegues de los dedos, los huesos del carpo, conocido coloquialmente como muñeca, que al seccionarlos pues hay una hemorragia profusa y puede causar la muerte si no se atiende de manera oportuna. O bien aquellas heridas accidentales que pueden ser superficiales o paralelas, que son producidas por instrumentos cortantes y se pueden localizar en las caras anterolaterales del cuello, los codos y el carpo. Acá, anterolateral del codo. Aquí pasa la arteria cefálica, que es un vaso importante. Y también las heridas de violación o manipulación. Esas generalmente están localizadas en la región cervical, en algunos casos cuando sujetan a la víctima en la región del carpo. Y las heridas de defensa generalmente están concentradas en el antebrazo, cuando levantan para que les, por el machetazo, en los pliegues de las manos, los dedos, la palma de la mano y parte de los miembros inferiores. Con ello, compañeros, llegamos al final del tema del día de hoy, esperando que pues haya sido de su complacencia académica y esperando que si no hay otra disposición nos podamos ver la próxima semana, siempre y cuando esta maravilla me deje, porque no quiere. Entonces, hoy sí ya quiso. Como les decía, esperando que realmente que haya sido de su agrado, que lo hayan podido digerir. Es un tema, pues, no muy complicado, es apasionante, y esto es una de las características que con mayor asiduidad van a tener en sus patrocinados, quienes se dediquen a la vía penal. Así que les deseo una estupenda noche. Cuídense, que estén bien y nos vemos la próxima semana. Del 20 al 28 son los parciales. Tienen que establecer cuándo les toca para evitar los atrasos. Así que feliz noche, cuídense.